Cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio del Reino. La palabra del Señor continúa extendiéndose a través de todos los tiempos y la palabra del Señor corre y es glorificada. Es lo que estamos viendo en el desarrollo, en el avance de la Iglesia de Jesucristo en esta tierra, en sus primeros, años, en sus primeras misiones, cumpliendo con lo que el Señor, con la gran comisión que el Señor le encargó a sus discípulos, después a sus apóstoles y a nosotros también. Y en esa gran tarea, en ese periplo, en ese recorrido, en esa extensión del Evangelio, nos encontramos siempre con Felipe. Felipe sigue haciendo su tarea misionera, porque dice aquí la palabra en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que a Felipe le toca encontrarse con un etíope, un africano desde luego, un etíope que era eunuco, una persona pues estéril que no puede engendrar. Y dice aquí en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que ese, por cierto, es un lugar geográfico que se ha conocido mucho a través de los conflictos que se han dado allá en Jerusalén. De Jerusalén, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense que el ángel, y esto es algo maravilloso de San Lucas, que San Lucas siempre da detalles hasta de carácter geográfico, y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque él es un historiador también. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aquí vemos lo siguiente. Felipe atiende de manera estricta, cabal y seria la orden que recibe de parte del ángel de Dios. Dice aquí, y se levantó. Él no quedó ahí vacilando, voy o no voy, que a veces nos sucede eso también a nosotros. Voy o no voy, no, sino que se levantó. Y dice que sucedió que ese individuo que servía a esa reina era prácticamente, diríamos nosotros, el ministro de Finanzas o el ministro de Hacienda. Es el que manejaba los tesoros, el que manejaba todos los recursos de esa reina de los etíopes. Oígase bien, de los etíopes. Dice que este hombre estaba sobre los tesoros. Era un hombre de confianza, era un hombre de cierto nivel, de cierta condición y algo más. Este hombre viajaba en su carro y mientras viajaba leía. Eso es algo que nos hace falta a nosotros que somos perezosos. Bienaventurado el que lee, dice Apocalipsis 1:3. Un pueblo que no lee es un pueblo que no vive, decía Vargas Vila. Y yo digo, un pueblo que no lee la Biblia es un pueblo que no ama la vida. Y este hombre, fíjense ustedes, estaba viajando a Jerusalén para adorar. Quiere decir que él ya había recibido alguna influencia de parte de los apóstoles o de otras personas que ya estaban llevando el Evangelio por todos lados. Y el Espíritu dijo a Felipe,
Sigue aquí funcionando. El Espíritu dice a Felipe, no es como algunos dicen, es que el Espíritu me dijo tal cosa. No, no está inventando cosas. No está inventando cosas. Aquí está dicho todo, que la profecía y yo recibí una revelación. No, aquí está la revelación en la palabra de Dios. Y no estemos confundiendo a la gente. Y dice aquí claramente, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vean todas las instrucciones que le va dando el Espíritu a Felipe. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Si le oyó, pues iba leyendo en voz alta. Vean qué interesante. ¡Qué interesante! Ahora, ¿dónde había conseguido ese escrito? ¿Quién sabe? La palabra no lo dice, pero sí, ya habían muchos escritos y resulta pues que llegó a manos de este hombre importante el libro del profeta Isaías. Isaías es de los profetas mayores, profetas del siglo VIII, y se llama profeta mayor. ¿Por qué? Dentro de ese grupo, porque es de los que escribió prácticamente más que los demás apóstoles. Que los demás profetas, como hemos estado hablando tanto de los apóstoles, por eso menciono como que si fuese un apóstol, pero en este caso profeta. 66 libros tiene el profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Esto es importante. Porque muchas veces nosotros leemos, pero no entendemos. Y muchas veces no entendemos porque leemos mal. No le damos el sentido a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado las comas, los puntos, la interrogación, la admiración, los dos puntos, lo hacemos a un lado y vamos así, sin ninguna regla ortográfica u ortológica para leer cualquier libro, no digamos en el caso particular la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? Le dice. Y dijo el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí está algo que es vital. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vean qué escena más bonita, más interesante. Le hace una pregunta a Felipe que si entiende lo que lee y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe. He ahí la importancia de leer, de estudiar, de profundizar, de prepararse bien. Por eso es que los apóstoles, antes de hacer este trabajo que vemos aquí en los Hechos, ellos recibieron toda una preparación, una escuela. Algo que a mí me pone muy triste es cuando oigo a ciertos cristianos que dicen, si los discípulos, dice, de Jesús no estudiaron, dice. ¿Acaso no tuvieron el mejor maestro? ¿Acaso no tuvieron un curso, diríamos nosotros, intensivo con el maestro por excelencia? Los profetas indagaron también, y lo dice San Pedro. No es cuestión de que vamos a agarrar las cosas así al azar. No, si esto es serio, hay que leer, hay que documentarse, hay que buscar la historia bíblica, hay que buscar la historia universal, la historia antigua, media, moderna y contemporánea. Hay que buscar también la geografía bíblica, arqueología bíblica y toda la ciencia bíblica. ¿Para qué? Pues para ayudar, para orientar. Y aquí se hace necesario en lo que está sucediendo con Felipe y el etíope.
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Vean qué interesante. Encontró en ese hombre una persona de confianza. Súbase, por favor, siéntese aquí conmigo. Yo necesito, como quien dice, que alguien me instruya, que alguien me dé la orientación. Y a veces nosotros nos consideramos autosuficientes, pensamos que todo lo sabemos, somos demasiado soberbios, somos demasiado altivos. Si necesitamos todo, instruirnos, leer cada día, prepararnos mejor, porque de esa manera conocemos mejor al Señor y de esa manera también compartimos el mensaje con mucha propiedad, con mucho dominio y con mucha claridad, que es lo que muchas personas necesitan, sobre todo cuando no han estudiado detenidamente la Biblia. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, que eso aparece en Isaías 53, los versículos 7 y 8. Vean ustedes, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Esa es profecía de Isaías con respecto al siervo sufriente, con respecto a Jesús, que eso lo vimos en su momento también. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Lo que sucedió con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es precisamente, o ese es el pasaje que precisamente leía el etíope eunuco. Este señor que era del África. Ese era el pasaje que leía. Isaías 53, versículos 7 y 8, que eso lo podemos verificar. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Qué interesante, una pregunta bien formulada. A veces hacemos nosotros algunas preguntas tan complicadas, tan enredadas, si preguntamos mal, posiblemente tengamos una respuesta mala también. Por eso debemos ser cuidadosos hasta para preguntar. Tratar de ser lo más sencillo en nuestra pregunta para que la persona a quien nosotros le hacemos la pregunta, pues nos responda también de una manera clara. Y aquí este etíope le pregunta muy claramente a Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Porque ese pasaje se refería a Jesús, una profecía relacionada con lo que iba a suceder, con lo que le iba a suceder a Jesús. Por eso se conoce como el siervo sufriente de Isaías. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, había cierto lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínense, primero es instruido y después bautizado. ¿Cómo voy a bautizar yo a una persona que no ha recibido la instrucción? Pregunto, porque en muchos casos nos damos cuenta, y esto es bastante común en algunos grupos religiosos, que ayer se entregó a Cristo y hoy lo bautizamos. Pero si él no tiene suficiente instrucción, él no sabe por qué es que se va a bautizar. Debe tener conciencia. Eso es fundamental. Si Jesús fue bautizado ya siendo adulto, ¿cómo nos vamos a bautizar sin tener conciencia? Es la pregunta. Es la pregunta. Es decir, que nosotros no aceptamos lo que se llama paidobautismo.
es decir, el bautismo de los niños, porque un niño no necesita ser bautizado. ¿Por qué? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y lo dijo Jesús, eso está en Mateo 19, 13, 14 y 15, cuando le llevaban a Jesús a presentarle a los niños para que impusiera las manos y orase por ellos. Por eso decimos que es necesario tener conciencia de lo que vamos a hacer para que tenga sentido nuestra conversión y nuestra entrega al Señor. Muy bien, entonces Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Ahí está la cosa. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí hay una confesión. Y nosotros debemos de confesar públicamente, porque lo dice la Biblia también, que Jesucristo es el único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es abundante. Tu palabra nos enseña cada día. Y estas experiencias hermosas de aquellos hombres que trabajaron intensamente en la extensión del Evangelio, nos ha servido a cada uno de nosotros para seguirte, para permanecer en tus caminos y tratar de ser fieles hasta la muerte. Gracias, Señor. Oramos con profunda gratitud en nuestros corazones, en el sagrado y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos y te damos la gracia. Amén.